Imagínense un generador muy grande, una carga, acá ponemos una turbina, por ejemplo, pero puede ser cualquier carga, y un cable de alimentación entre el generador y la carga. Esto puede ser, el generador está a la derecha, puede ser la EPE, para ustedes si quieren, y a la izquierda podría ser un domicilio, una ciudad, ¿cierto? Que representaría quien consume la energía. Y hay siempre cables que interconectan el generador con el consumidor. El generador en realidad me genera una tensión constante, o lo más constante que la pueden regular. Y yo, que soy el consumidor, voy a pedir una corriente. Cuando el generador es encendido no me provee ninguna corriente, ¿no es cierto? Él lo que me provee es una tensión. Yo, cuando le conecto una carga, defino cuál es la corriente que va a circular por esos cables. Entonces el generador me entrega la corriente que yo le estoy pidiendo. ¿Cuál es el límite del generador? Bueno, la corriente máxima que puede entregar. Y esa corriente máxima, por su tensión, da origen a una S máxima que puede proveer el generador. ¿Ok? Entonces, los generadores, siempre, cuando ustedes vayan a comprar un generador en algún, inclusive los más chiquitos, los que son para alimentar alguna carga en alguna casa, van a ver que está especificada la potencia aparente del generador. Porque su límite es la corriente máxima que puede entregar, ¿cierto? Luego yo, según el tipo de potencia que estoy consumiendo, si fuera activa o reactiva, voy a determinar la potencia máxima que puedo aprovechar de esa potencia aparente que me entrega el generador. Supongamos un caso en el cual el generador me entregara 1 megavolt-ampere, que son 1000 kilovolt-ampere, ¿no es cierto? Y yo le conecto una carga que tiene un factor de potencia 0,8. Bueno, S igual a 1000 por 0,8 me da una P máxima de 800 kilowatts. Entonces, en la carga voy a tener una potencia máxima disponible de 800 kilowatts, aun cuando el generador pudiera entregar 1 megavolt-ampere, ¿cierto? O 1000 kilovolt-ampere. En cambio, si la carga que yo estoy conectando tuviese un factor de potencia igual a 1, la potencia máxima disponible en la carga sería todo el kilovolt-ampere, los 1000 kilowatts completos, ¿no es cierto? De los 1000 kilovolt-ampere que me entrega el generador, yo puedo obtener 1000 kilowatts de potencia. Entonces, ¿por qué es importante el factor de potencia? Por un lado, para evitar la pérdida en los conductores de alimentación que me unen, el generador y la carga. Y por otro lado, para obtener la máxima potencia activa disponible en la carga para una misma potencia aparente máxima del generador con el cual estoy trabajando. En estos tres casos, recuerden que es el mismo generador. Lo que cambia en estos tres casos es el factor de potencia de la carga que estoy conectando. Bueno, recordemos entonces, para sistemas trifásicos, siempre y cuando sea todo simétrico. Simétrico significa que las tres tensiones tienen el mismo módulo y están con un desfasaje entre sí de 120 grados. Cada una de las tres fases va a tener un desfasaje una con la otra de 120 grados. Y un sistema equilibrado significa que las tres líneas tienen una impedancia que es la misma en las tres. Las tres impedancias coinciden. O sea, cuando la carga es la misma sobre las tres fases, estoy con una carga equilibrada. Nosotros vamos a diferenciar, entonces, a medida que propongamos las mediciones, algunos de los métodos van a servir para cuando el sistema es simétrico, otros para cuando el sistema es equilibrado y en algunos casos vamos a tener que pedir que el sistema sea simétrico y equilibrado. Simétrico se refiere entonces a la alimentación, al tipo de alimentación, y equilibrado se refiere al tipo de carga que estoy conectando. ¿Ok? Entonces, para sistemas trifásicos simétricos y equilibrados valen estas definiciones. La potencia aparente era U por I, pero por raíz de 3, como yo siempre estoy considerando en un sistema trifásico
la tensión entre dos líneas y la corriente que circula por una fase, la potencia aparente era raíz de 3 U por I. Un suponer, en un sistema trifásico común con el que trabajamos domiciliariamente o en una industria, la tensión U no sería 220, sino la tensión entre dos líneas igual a 380 voltios. La potencia activa va a ser esa potencia aparente por el coseno del ángulo φ, y la potencia reactiva va a ser la potencia aparente por el seno del ángulo φ. La potencia aparente lo vamos a expresar en volt-ampere, la potencia activa en vatios, la potencia reactiva en volt-ampere reactivo. Todo esto coincide con lo que ustedes vieron en teoría de circuitos 1 para sistemas trifásicos. Bueno, vamos a definir algo que vamos a llamar potencia ficticia. La potencia ficticia es similar a la potencia instantánea. La potencia instantánea era U por I. En un instante yo mido cuánto vale U, mido cuánto vale I y los multiplico. U por I. ¿Sí? Ahora, la potencia ficticia, Q, a la potencia instantánea le poníamos P, ¿no es cierto? A la potencia ficticia le vamos a poner Q de nombre, Q minúscula. La potencia ficticia, que es U por I, U de T e I de T, es una potencia instantánea, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia tiene con la potencia instantánea? Bueno, que una de las dos, o la tensión o la corriente, va a estar transformada. ¿Y en qué consiste la transformación? Bueno, si la hacemos sobre U, la transformación consiste en retrasar esa tensión 90 grados. Si la hacemos sobre I, la corriente transformada va a ser la misma corriente adelantada a 90 grados. Es decir, que si yo antes tenía una U de T, que era una amplitud por un coseno de un ángulo, ahora voy a escribir U' igual una amplitud por el coseno del ángulo más 90. La retraso 90 grados. Artificialmente, ¿eh? En un diagrama fasorial tengo dibujada una tensión y un fasor que representa la tensión instantánea. Bueno, la retraso la hago girar en el sentido de las agujas del reloj 90 grados. Esa tensión instantánea por la corriente instantánea me daría en origen a la potencia instantánea, ficticia, a la potencia ficticia. Normalmente en nuestra materia trabajamos con la primera definición. Lo que hacemos es retrasar la tensión 90 grados. Nos olvidamos de esta, aunque las dos son equivalentes. ¿Sí? Recuerden entonces, la potencia ficticia va a ser una potencia instantánea, pero calculada con la tensión transformada. ¿En qué consiste la transformación? Bueno, retrasar la tensión U de T un ángulo pi sobre 2. U' va a ser U de T retrasada un ángulo pi sobre 2. Si yo antes calculaba la integral de la potencia instantánea y obtenía P, ahora, cuando yo calcule la integral en un periodo de la potencia ficticia, lo que voy a obtener es Q. El retraso de 90 grados en la tensión instantánea para obtener U', lo que me va a permitir obtener es que al calcular la integral en un periodo, voy a obtener directamente la potencia reactiva, Q. Entonces, ustedes lo pueden calcular esta integral, y acá en Q de T ponen la potencia ficticia, U' por I, en lugar de U', en lugar del amplitud. Esto ya lo calcularon para la parte de potencia activa, ¿no es cierto? Acá, dentro de esta integral, ponía U por I. Bueno, ahora en lugar de U pongo U'. Entonces, si U era una amplitud A por el coseno del ángulo φ, voy a escribir una amplitud A por el coseno de φ más 90. ¿Sí? De ahí lo dejo como estaba. Y calculo esa integral. Bueno, cuando calculen esa integral, se van a encontrar con que esta integral definida se transforma, en lugar de B por I por el coseno del ángulo, va a ser igual a B por I por el seno del ángulo. ¿Ok? Ese desfasaje adicional que yo le agregué a la U' se va a ver reflejada
en el resultado final. El resultado final antes era U por I por el coseno de phi. Ahora va a ser U por I por el coseno de phi más 90 grados. Y el coseno de phi más 90 grados es igual al seno de phi. Es un corrimiento del coseno 90 grados hacia la derecha, entonces el coseno se me transforma en un seno. Y ustedes ya saben que U por I por el seno de phi es igual a la potencia reactiva Q. Utilizando potencias ficticias, entonces, podemos calcular esta integral y en lugar de P vamos a obtener Q. Por lo tanto, todo lo que estudiamos para la medición de potencia activa se traslada formalmente a la medición de potencia reactiva. Podríamos hasta utilizar los mismos instrumentos, los batímetros, que calculaban esta integral por toda su parte mecánica, con la condición de que no lo tenemos que alimentar con la tensión U, sino que lo tenemos que alimentar con la tensión U' al batímetro, ¿cierto? Entonces no tenemos que ingeniar maneras de alimentar al batímetro con la tensión U' en lugar de la tensión U. Entonces el batímetro nos va a estar indicando directamente la potencia reactiva que consume el circuito. Para un sistema de más de una fase, podemos hacer un traslado formal de lo que vimos en el teorema de Blondel. Entonces, si yo tenía m fases, ¿sí? o n fases, perdón, acá s fases, una cantidad máxima s de fases, la potencia reactiva va a ser la suma de la potencia ficticia en cada una de las fases, ¿no es cierto? Si procedemos y de igual forma que lo hicimos en potencia activa, nos vamos a encontrar que cada una de las indicaciones de los batímetros va a ser la U eficaz por la I eficaz por el seno del ángulo que existe entre estas dos. El M acá, no se confundan, no significa valor máximo, sino que significa el índice, ¿sí? Este índice M que para nosotros va de 1 hasta la armónica máxima en la que estemos trabajando. Entonces, la potencia reactiva va a ser la sumatoria de la potencia reactiva para cada una de las armónicas en la que estemos trabajando. El M está asociado a, en este caso es el nudo con el que en el cual estamos trabajando, ¿sí? M se referiría a cada una de estas líneas. Pero no indica el valor máximo, nunca indica el valor máximo. Siempre trabajamos acá con valor eficaz. Entonces, llegamos a la misma conclusión que en Blondel. Necesitamos un instrumento para medir cada uno. Luego, acá hacemos la misma demostración que en potencia activa, con la cual demostramos que si un instrumento está en la línea A, en la línea que llamamos A, en la línea que llamamos M, ¿sí? Y ese instrumento, y estamos utilizando la línea M como referencia, ese instrumento de la línea M me va a estar indicando una tensión igual a 0, por lo tanto, ese instrumento me va a estar indicando potencia 0, con lo cual, el instrumento que está colocado en la línea que tomamos como potencial de referencia, lo puedo quitar porque me va a marcar 0, no tengo nada que sumar, ¿ok? Entonces, esto nos indica que podemos reducir en 1 el número de instrumentos utilizados, ¿ok? Igual que para potencia activa, no lo repetimos en detalle porque es exactamente lo mismo. Yo, si tengo una cantidad S de líneas alimentando el circuito, la cantidad de batímetros que necesitaría sería S-1. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo podemos hacer para obtener la tensión transformada U'. Dijimos que podíamos utilizar los mismos instrumentos que antes, siempre y cuando lo alimentemos con una tensión U' que esté desfasada 90 grados
respecto de la tensión que realmente está en el circuito, ¿no es cierto? Un instrumento que realiza ese procedimiento en forma interna, en forma automática, es el llamado barímetro, con R. En lugar de con T, con R, ¿sí? ¿Qué es un barímetro? Bueno, es un instrumento electrodinámico que en la parte voltimétrica, cuando yo le coloco una tensión U, él produce un retraso de esa tensión internamente y luego multiplica esa U' por la I que está circulando por la bobina amperométrica. Entonces, la deflexión del instrumento responde a la U por I por el seno del ángulo entre ellas. El instrumento internamente ya produce el desfasaje que yo necesito en la tensión U. ¿Ok? Yo le conecto una tensión U, internamente él genera una tensión U' y luego usa esa U' con la I para realizar el producto entre ambas y la integral. ¿Ok? Recuerden que la integral la produce la parte mecánica del instrumento. Entonces, me va a dar una indicación proporcional a la tensión eficaz por la corriente eficaz por el seno del ángulo comprendido entre la tensión y la corriente. ¿Cómo hace el barímetro para realizar la transformación de la tensión? Bueno, que consiste en un retraso de 90 grados. Bueno, eso lo realiza gracias a un circuito especial como el que vemos en la pantalla, que es el conocido como circuito de Hummel. La bobina voltimétrica está realizada con alambre, ¿no es cierto?, de cobre. Es lo que vemos acá a la izquierda. A esa bobina voltimétrica se le agregan estos tres componentes, R1, L1 y R. Como resultado, la corriente que circula por la bobina voltimétrica va a estar desfasada a 90 grados respecto de la tensión que yo le estoy aplicando externamente. Entonces, como esta corriente, que es la que me produce la deflexión, está desfasada a 90 grados respecto de esta tensión, bueno, es equivalente a que yo estuviera midiendo sobre una U' en lugar de la U conectado en estos terminales. Para que esta corriente esté desfasada a 90 grados respecto de esta tensión, lo que yo podría inicialmente pensar, bueno, digo, no coloco nada de esto, ninguno de estos tres. Estos son los elementos de la bobina voltimétrica. Digo que la bobina voltimétrica fuera una inductancia pura, esta LG pura. ¿Sí? Entonces, al yo conectar esta tensión sobre esta inductancia, la corriente que va a circular va a estar retrasada a 90 grados. Ya me produce el retraso de 90 grados en forma automática. Cuando le aplico una tensión a una inductancia, la corriente aparece 90 grados retrasada respecto de la tensión que estoy aplicando. Pero la bobina voltimétrica siempre tiene una parte resistiva, entonces nunca voy a poder conseguir el retraso de 90 grados. El retraso va a estar en un cierto ángulo entre 0 y 90, pero nunca va a ser exactamente 90. Se agregan estos tres componentes para conseguir un desfasaje adicional que me lleve el desfasaje a 90 grados. Entonces, en principio, el barímetro es un instrumento que se construye en el cual la bobina voltimétrica se construye de forma tal que sea una inductancia lo más pura posible. Y como no puede existir una inductancia pura, se agregan estos tres elementos para agregar el desfasaje adicional y conseguir así que esta corriente esté retrasada a 90 grados respecto de esta tensión. Acá tienen una explicación en detalle de por qué el desfasaje termina siendo de 90 grados entre esta corriente y esta tensión, aún existiendo esta RG. ¿Ok? A mí no me interesa que esta demostración la conozcan en detalle. Si alguno tiene alguna duda, es en realidad un ejercicio de los que vieron en teoría de circuitos 1. ¿Sí? Si alguno tiene alguna duda, pregunta y lo vemos en la consulta. Pero no vamos a tomar esta demostración en las preguntas de teoría. Profe. Sí. ¿Y el valor de los parámetros se ajusta para un valor particular o sirve para un rango, digamos? El valor de los parámetros se ajusta para que el desfasaje de 90 grados entre esta corriente y esta tensión
se produzca a 50 ciclos, que es la frecuencia que tiene la tensión de red a nivel industrial. Hay que ese desfasaje de 90 grados se produce solo a esa frecuencia. Por lo tanto, los barímetros se pueden usar solo a una frecuencia, a 50 ciclos. O si están en Brasil, a 60 ciclos. Claro. Y por lo tanto, en la medición de potencia reactiva, no puede haber, el régimen tiene que ser senoidal puro, no puede haber armónicas. Porque ya a 100 ciclos la indicación tiene error. Porque no estaría este desfasaje que yo necesito, ¿cierto? Fíjense o sea, que acá para otra frecuencia tendríamos que fabricarnos nuestro propio barímetro. Tal o cual. modificar uno existente. Tal cual como vos dijiste, para otra frecuencia deberían usar otro instrumento, fabricado expresamente para esa frecuencia. Después ustedes van a ver en mediciones electrónicas que hay otro tipo de instrumento que no utiliza bobinas para medir la potencia reactiva, ¿no es cierto? Acá tenemos una bobina y la tenemos que hacer funcionar. Bueno, esta es una forma, pero van a ver que hay instrumentos electrónicos que hacen todo este cálculo para un rango de frecuencia muy grande, no necesariamente para una frecuencia, sino que trabajan sobre un ancho de banda. Se basan en otra forma de medir la potencia, ¿sí? Nosotros acá estamos trabajando con instrumentos analógicos, estamos limitando por las capacidades físicas de los instrumentos analógicos, y bueno, este es un límite que nos encontramos, solo podemos medir a la frecuencia de red. Pero o sea que en un régimen poliarmónico tampoco nos sirve. Tampoco les sirve, pero en electrónica van a ver que se puede fabricar instrumentos que sobrepasan este límite sin problema. ¿Sí? Así que no sientan pena por esto. ¿Ok? Esta es una limitación que existía en los instrumentos analógicos. En mediciones electrónicas van a ver otro tipo de instrumentos que son más avanzados. Tengan en cuenta que es un instrumento hecho en base a una bobina, dentro de otra bobina, con un piral para detener la aguja, que se detenga en una posición, y una escala abajo. Es una construcción muy simple, ¿sí? Y así todo lo vamos a usar para medir potencia reactiva también. Bueno, era lógico que tenía que tener limitaciones, ¿no es cierto? Es de los instrumentos más simples, de los primeros que se construyeron. No hay nada electrónico dentro de estos dispositivos. Bueno, acá está un resumen de la página anterior, la expresión final a la cual llegamos, ¿sí? Esta es la condición que tiene que cumplirse. Si se cumple esta condición, que lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, aplicando esa condición acá adentro, se encuentran con que se anula este término. Fíjense que esta condición sale de esto que vemos acá, es igualar toda la primera parte a toda la segunda parte después del menos. Entonces se anula todo este término y por lo tanto voy a tener que la tensión sobre la corriente, la tensión aplicada sobre la corriente IG, va a ser igual a J por todo lo que sigue a continuación. J omega por todo lo que sigue a continuación. Al aparecer la variable compleja J, entonces significa que la relación entre la tensión y la corriente va a estar desfasada a 90 grados. El cociente entre la tensión aplicada y la corriente que obtengo va a ser una magnitud imaginaria pura, por lo tanto van a existir 90 grados de desfasaje entre ellas dos. Entonces, ese desfasaje se va a cumplir solo cuando todo esto se haga cero, o lo que es lo mismo, cuando se cumpla esta condición. Y en esta condición aparece la frecuencia, por lo tanto, esta condición vale solo para una frecuencia. Como bien decía alguno de sus compañeros, el barímetro lo vamos a poder utilizar solo cuando tengamos una tensión senoidal pura. Régimen poliarmónico no podemos medir con barímetro. Bueno, el barímetro, entonces, al realizar toda esa transformación en forma interna, para nosotros, desde el punto de vista externo,
va a ser lo mismo que un batímetro. Lo vamos a tener que conectar igual que un batímetro. Va a medir potencia reactiva, pero en cuanto a la conexión, tenemos que tener los mismos cuidados, ¿sí? Tiene una bobina amperométrica, una bobina voltimétrica, tienen bornes homólogos, que no los puedo conectar de cualquier forma. Al mismo le puedo aplicar el teorema de Blondel. Recuerden que por la red desfasadora, el circuitito que veíamos recién, esta red desfasa 90 grados solo en la frecuencia fundamental, entonces la restricción que vamos a tener es que mide solo en las frecuencias fundamentales. Vamos a ver su aplicación en sistemas de 4 líneas y de 3 líneas. Para sistemas de 4 líneas vamos a realizar mediciones con 3 barímetros. Reducimos en 1 la cantidad de instrumental necesaria, ¿no es cierto? Para sistemas de 3 líneas vamos a utilizar 2 barímetros. Acá estamos en el caso de una alimentación de 4 cables, las 3 fases y el neutro, RST y el neutro. El barímetro 1 lo conectamos midiendo la corriente de la fase 1 y la tensión de la fase 1 respecto al neutro. Usamos el neutro como potencial de referencia. De la misma forma conectamos el batímetro 2 y 3, cada uno midiendo la corriente y la tensión de cada una de sus fases respecto al neutro. Entonces, cuando realizamos la medición de esta forma, fíjense que el circuito coincide con el que presentamos en Blondel. La potencia reactiva va a ser la suma de las 3 indicaciones, W1 más W2 más W3. La potencia Q va a ser la suma de las 3 indicaciones. Esta es una forma de llegar a esta expresión. Si ustedes no la recuerdan de memoria, bueno, no hay ningún problema. La potencia ficticia es U' por IR más U'S por IS más U'T por IT. Si quieren, más U'N por IN. ¿Sí? Acá está todo completo, como si hubiera colocado 4 batímetros. En este caso, yo reemplazo la I que va por el neutro por IR más IS más IT. Bueno, en realidad, en lugar de hacer ese reemplazo acá, sumo un término que vale 0. Sumo un término que vale 0, ¿sí? La UN', resto UN' por IR más IS más IT más IN. Este término vale 0. Entonces después descompongo esto, el paréntesis, y UN' por IN, que me va a quedar con signo negativo, se me va a cancelar con este UN' por IN. Entonces, este término desaparece. En los otros 3 términos, me va a quedar, por ejemplo, UN' por IR, restándose a UR' por IR, ¿no es cierto? Entonces voy a tener, en el primer término, UR' por IR menos UN' por IR. O sea que me va a quedar UR' menos UN' por IR. ¿Sí? El último término desapareció. ¿Por qué desapareció el último término? Bueno, porque al yo medir UR' respecto de UN', estoy diciendo que estoy tomando como referencia la línea N, la línea del neutro, ¿no es cierto? Al tomar como referencia la línea del neutro, todas las tensiones van a ser acá voy a tener UR menos UN, acá voy a tener US menos UN, acá voy a tener UT menos UN, y acá voy a tener UN menos UN. Entonces, este término se va a cancelar. ¿Ok? Es una forma de hacer en forma algebraica algo que a ustedes seguramente ya les resulta obvio, y es que si tomo la línea del neutro como referencia, bueno, este último término se va. Acá no aparece, y todas las tensiones las tengo que representar como la resta entre la tensión de cada una de las fases menos la tensión del neutro. ¿Ok?
Acá aplico una propiedad, ¿sí? Si acá tengo una resta de las transformadas, puedo decir que esto es la transformada de la resta directamente, ¿ok? Al desfasar 90 grados cada una de estas magnitudes y realizar la resta, bueno, es lo mismo que si hubiera realizado la resta previamente y después realicé el desfasaje de 90 grados, ¿cierto? Y cada una de estas magnitudes que vemos acá, UR menos UN transformada, es por IR, es lo que me está midiendo el batímetro 1, ¿no es cierto? Esto es lo que me mide el batímetro 1, este el batímetro 2 y este el batímetro 3. El batímetro 1, fíjense que está midiendo UR menos UN, luego internamente realiza la transformación y después, de acuerdo a ese valor transformado, me obtiene la potencia que me da en su escala, ¿no es cierto? Entonces, esto que veo acá es lo que realmente mide el batímetro 1. Esto es lo que mide el batímetro 2, esto es lo que mide el batímetro 3. Entonces, la potencia reactiva Q que intercambia el circuito, a veces ustedes van a notar que por una cuestión de costumbre, nosotros decimos la potencia Q que consume el circuito, pero al principio dijimos que la potencia Q no se consume, va para un lado y para el otro, ¿no es cierto? Bueno, no importa, ustedes también pueden decir que la potencia Q se está consumiendo porque nos acostumbramos a decirlo, pero yo sé que realmente ustedes recuerdan que la potencia Q no se consume, sino que continuamente se va intercambiando, ¿sí? Esa potencia Q es la suma de las indicaciones de los 3 batímetros. Como dijimos que todo lo que demostramos en Blondel vale acá para potencia reactiva, ustedes pueden escribir en la práctica directamente esta expresión. ¿Sí? Ven en el circuito que estamos usando Blondel, pueden escribir sin necesidad de hacer todo esto, que la potencia Q del circuito va a ser la suma de las 3 indicaciones. Acá tenemos el mismo caso, pero en una instalación en la cual no hay neutro. Solo tenemos las fases R, S y T. Si tenemos 3 fases, ¿cuántos batímetros tengo que utilizar? Perdón, ¿cuántos barímetros tengo que utilizar? Era el número de línea menos 1. Exactamente. Tenemos 3 líneas, tenemos que usar 2 barímetros. Conecto uno en la fase R, otro en la fase S, uso la fase T como referencia. ¿Cuánto sería acá la potencia reactiva asociada a la carga? Si tengo un valor W1 y un valor W2, ¿cuánto dirían ustedes que es Q? ¿Poder repetir la pregunta? Sí. Si la carga está alimentada con estas 3 líneas, entonces Sí. sé que tengo que usar 2 barímetros, uno lo llamo W1 y otro W2. Miro las indicaciones de los 2 barímetros. Supongamos que las indicaciones sean W1 y W2. ¿Cuánto vale Q? El Q de la carga. Aplicando Blondel, ¿cuánto valdría el Q de la carga? Si tomamos T como referencia, sería W1 más W2. Tal cual, W1 más W2 ya me da el Q de la carga. No tenemos en cuenta la potencia reactiva que se va por T porque lo estamos usando de referencia. Exactamente. Si en lugar de barímetro, ya está en el cálculo de W1 y W2. exacto. Si en lugar de barímetro hubiera usado batímetros, la suma W1 más W2, ¿qué me daría? La potencia activa. Exactamente. Si uso batímetro, obtengo P, sumando los dos. Si uso barímetro, obtengo Q. Profe, una pregunta. En ambos casos se usa W para representar los batímetros y barímetros o Sí. hay alguna forma de cambiar al menos la tipografía para que no nos confundamos. En ambos casos se usa el mismo símbolo y en ambos casos usamos la misma letra. Se Está van a bien. dar cuenta si es un batímetro o un barímetro por el enunciado. Está bien. En este caso, por la palabrita que aparece acá arriba. ¿Sí? Sí, Y en la palabrita hay una sola letra que las diferencia. Que tengan cuidado. está bien. Bueno,
Gracias. Pero bueno, con eso nunca tuvieron problema los chicos. Porque le vamos a estar pidiendo potencia reactiva, ¿no es cierto? El enunciado es suficientemente claro normalmente. Bueno, entonces acá estamos aplicando Blondel con barímetros y la potencia reactiva resulta la suma de las dos indicaciones, la suma de los dos barímetros. Acá hay toda una demostración similar que me muestra que la suma W1 más W2 me da Q, la Q del circuito. Bueno, ahora supongamos que ustedes no tienen barímetros. Los barímetros en un laboratorio se los van a encontrar sin problema. Pero en un lugar industrial no los van a encontrar nunca. Porque son bastante más caros. A pesar de que la diferencia real es muy sencilla, muy simple, no se justifica la diferencia en el costo. Bueno, en la industria es difícil encontrar un barímetro. Sí van a encontrar batímetros conectados. Y nosotros vimos en el capítulo de potencia activa que con el batímetro podemos medir potencia reactiva. Entonces, acá, a partir de ahora, vamos a ver distintas formas de medir potencia activa con batímetros. A partir de acá, no empleamos barímetros, empleamos batímetros. ¿Cómo podemos medir potencia reactiva con batímetros? Que es lo que realmente ustedes se van a encontrar en el caso más general en la práctica. Entonces, vamos a ver 4 casos. Uno es una repetición de lo que vimos previamente, es la conexión llamada Aaron, que es Blondel. Aaron era Blondel cuando teníamos 3 líneas de alimentación. Como es una repetición, esta la van a entender rápido. Después, en sistemas trifásicos simétricos en tensiones, vamos a poder medir la potencia reactiva usando 3 batímetros. Lo que vamos a hacer es artificialmente generar los U'. A partir de los U, vamos a generar desde afuera los U', y esos U' es lo que le vamos a conectar a los batímetros. Entonces los batímetros nos van a estar midiendo Q. Nos van a dar Q porque nosotros les vamos a conectar U' desde afuera. Después vamos a trabajar en sistemas de 4 líneas. Vamos a ver disposiciones para trabajar con 3 batímetros sobre 4 líneas. Y sobre sistemas de 3 líneas, una variante con 2 batímetros. ¿Sí? Son 4 variantes. A estas 2 últimas les vamos a llamar potencia ficticia. ¿Sí? Vamos a ver una por una ahora. Principalmente vamos a ver la forma de identificarlas según el circuito para que sepan qué método usar en la resolución y poder obtener la medición. ¿Sí? Cuando yo estoy en el primer caso, voy a tener una conexión llamada Aaron. ¿Cómo identifican que la conexión sea Aaron? En primer lugar, tiene que haber alimentación de 3 líneas solamente, no tiene que estar el neutro. Y en segundo lugar, cada batímetro está conectado midiendo una corriente y la tensión de esa misma línea. O sea, yo voy a estar tomando la tensión de la misma línea a la cual le estoy midiendo la corriente. Si el W1 está midiendo la corriente R, tiene que estar midiendo también la tensión de la línea R respecto a la referencia. El W2 está midiendo la corriente S, bueno, entonces va a estar midiendo la tensión desde S hasta la referencia. Esta conexión ya la identificamos como Aaron. Con esta conexión, como vimos en el capítulo pasado, puedo obtener la potencia activa y la potencia reactiva. La potencia activa la obtenía como la suma de las dos. O sea, P es igual a W1 más W2. Y Q era raíz de 3 por W1 menos W2. ¿Ok? Para obtener Q se agregaba el factor de escala raíz de 3 y provenía de la resta entre las dos.
Y si la resta tenía que ser W1 menos W2 o W2 menos W1, yo me iba a dar cuenta realizando el diagrama fasorial. Y depende de la secuencia que estoy empleando. Depende si la secuencia es directa o si la secuencia es inversa. Entonces, sí o sí, le tengo que prestar atención a la secuencia y le tengo que realizar el diagrama fasorial. Siempre que midamos potencia reactiva, la potencia reactiva va a ser válida en régimen armónico, cuando tengo una sola frecuencia. Si estoy en régimen poliarmónico, no va a tener validez porque la medición que yo voy a estar realizada va a estar basada en un diagrama fasorial, pero el diagrama fasorial existe solo en una armónica, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago el diagrama fasorial para la fundamental y mi medición se basa en ese diagrama fasorial, bueno, ese diagrama no sirve ni para la segunda ni para ninguna armónica. Entonces, siempre que yo mida potencia reactiva, la potencia reactiva tiene validez solo en la frecuencia fundamental. Entonces, dibujemos el sistema de alimentación. Acá representamos una tensión R para arriba, la tensión S para acá abajo, la tensión T para el lado izquierdo. Las dibujamos a las tres con el mismo módulo y con un ángulo de desfasaje 120 grados entre ellas. ¿Sí? Y mirando acá, el batímetro 1, yo veo que mide la tensión entre R y T. Y el batímetro 2 mide la tensión entre S y T. Entonces, si yo quiero dibujar lo que me está midiendo el batímetro 1, tengo que obtener la tensión RT, BRT, ¿sí? Bueno, si acá tengo BR y acá tengo BT, el vectorcito que está entre sus extremos es BRT. Lo dibujo acá al costado. También fíjense que lo puedo obtener como BR menos BT. Acá dibujo este BT, pero con sentido contrario. Entonces, BR más menos BT me da BRT. Este vector que tengo acá. Este ángulo siempre valía 30 en los sistemas trifásicos. Bueno, y para el batímetro 2 tengo BST que dibujar, ¿no es cierto? Entonces, si acá tengo BS y acá tengo BT, BST va a ser el vectorcito que está entre sus extremos, ¿no es cierto? Apuntando para el lado de BS. Bueno, lo dibujo acá. BST, ese ángulo va a ser 30 grados entre BST y BS. Y me dibujo la corriente de la carga. La corriente, si tengo una tensión aplicada en cada una de las fases, voy a tener una corriente por todas las fases que va a estar retrasada un ángulo phi. Entonces, a partir de BR dibujo IR retrasada un ángulo phi. A partir de BS dibujo IS retrasada un ángulo phi. A partir de BT dibujo IT retrasada un ángulo phi. Entonces escribo, el batímetro 1 mide BRT y IR, ¿no es cierto? Y lo que me está marcando en la escala es BRT por IR por el coseno del ángulo comprendida entre ellas. Entonces vengo acá al diagrama y miro, BRT ¿dónde está? Acá arriba. IR ¿dónde está? Bueno, es este chiquito que está acá. El ángulo entre ellas dos, que sería este angulito que tengo acá. ¿Cuánto vale? Es el ángulo que tengo que poner acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? Bueno, vale 30 grados menos phi. Entonces acá multiplico por el coseno de 30 grados menos phi. Acá aplico esa propiedad trigonométrica, que es coseno de A menos B igual coseno de A coseno de B más seno de A seno de B. Y ya tengo lista la expresión que necesito. Después, si quieren, BRT la escriben como la tensión de una de las líneas, por ejemplo, BR, por raíz de 3. La tensión entre dos líneas siempre es igual a la tensión de una de las líneas respecto al neutro por raíz de 3.
Bueno, hago lo mismo para el batímetro 2. El batímetro 2 va a estar censando BST por IS, por el coseno del ángulo comprendido entre ellas, ¿cierto? BST por IS por el coseno. Tengo que ver el ángulo entre BST e IS. Bueno, BST ya la dibujé acá. IS está acá abajo. El ángulo entre ellas es todo este ángulo que tengo acá, ¿cierto? Es igual a 30 más phi. Entonces acá pongo coseno de 30 más phi. Siempre van a ver que en una de las expresiones de un batímetro les aparece un signo menos acá al medio y en la otra les va a aparecer un signo más. Si le aparece más las dos veces o le aparece menos las dos veces, sospechen que algo mal hicieron en el análisis y revisen. Bueno, acá tengo que aplicar la identidad trigonométrica otra vez. Coseno de A más B es coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. La BST la escribo como raíz de 3 por la tensión de una línea. Y ahora calculo la suma de las dos y la resta de las dos. Bueno, si acá calculo la resta de las dos, W1 menos W2, raíz de 3, B por I, lo dejo como factor común. Coseno de todo esto y coseno de todo esto se me van por la resta, porque estoy restando. Y este término menos este término que es negativo, bueno, se me terminan sumando. Entonces tengo dos veces por seno de 30 por el seno de phi. Pero el seno de 30 vale 0,5. Calcúlenlo hácenlo con la calculadora. 2 por 0,5 vale 1. Entonces, esto me da directamente raíz de 3 por U por I por el seno de phi. La potencia reactiva total era 3 veces U por I por el seno de phi. Entonces, me falta multiplicar esto por raíz de 3 otra vez para llegar a la potencia reactiva total. Entonces, la potencia reactiva total era raíz de 3 por todo esto. O sea, raíz de 3 por lo que me indica el batímetro 1 menos lo que me indica el batímetro 2. Si la secuencia en el enunciado ven que les dicen que la secuencia es inversa, se van a encontrar con que dos de estos fasores van a estar al revés. Por ejemplo, el WR va a estar para arriba y acá en lugar de, el BR va a estar para arriba y acá en lugar de BS voy a tener BT y a la izquierda voy a tener BS. ¿Sí? Va a estar girando al revés todo esto. Entonces, como acá tengo BT y acá tengo BS, este fasor BRT me va a dar al revés. Este fasor BST me va a dar al revés. Va a estar todo en espejo alrededor del eje vertical. Me van a cambiar estos signos. Este signo va a ser menos cuando yo haga todo el mismo análisis. Este signo va a ser más y este signo va a ser menos. Y acá este signo va a ser menos y este signo va a ser más. Entonces, en la resta, para que la potencia reactiva me dé positiva, para que el seno me quede positivo, como este va a ser el positivo y este el negativo, yo voy a tener que realizar, en vez de W1 menos W2, voy a tener que realizar W2 menos W1, al revés. Entonces Q va a ser igual a raíz de 3 por W2 menos W1. Cuando el enunciado vean secuencia inversa, recuerden que acá les va a quedar al revés la indicación. Para la P va a seguir siendo la suma de los dos, porque estos signos no cambian. ¿Ok? Si yo doy vuelta a estos dos, bueno, hago la suma de estos dos términos, estos dos se siguen sumando y estos dos siguen desapareciendo. Entonces, que la secuencia sea inversa no me molesta. La P va a seguir siendo W1 más W2. En la práctica vamos a ver un ejemplito con secuencia inversa. Entonces, acá hicimos un repaso de cómo obtener Q, cómo obtener P, ya lo vimos en potencia activa. ¿Sí? Estamos utilizando la conexión de Aron. Aron es Blondel aplicada a cuando tengo solo 3 líneas.
El viernes vamos a hacer algún ejercicio en la práctica de esto, ¿sí? Fíjense que pudimos medir la potencia Q utilizando vatímetros. En este caso estamos usando vatímetros. En el enunciado les va a decir que se está empleando vatímetros, para que no se confunda. Este método tiene validez, como tuvimos que utilizar en el diagrama fasorial, que las tres tensiones tengan el mismo módulo y que estén separadas 120 grados entre sí, y que las tres corrientes tengan el mismo desfasaje phi. Entonces, este método tiene validez cuando el sistema de tensiones es simétrico y cuando la carga es equilibrada. Que la carga sea equilibrada significa que los tres vectores de corriente tienen el mismo módulo y que los tres ángulos phi tienen el mismo valor. Si la carga no fuera equilibrada, este phi sería distinto a este y sería distinto a este. El desfasaje de cada una de las fases sería diferente. Cuando la carga es equilibrada, los tres phi coinciden. Recuerden, el primer método, el de Aaron, tiene validez para medir Q cuando el sistema es de tensiones simétrico y con carga equilibrada, lo que se conoce también como sistema trifásico simétrico perfecto. Bueno, vamos a pasar al... ¿Alguien quiere preguntar algo sobre este primer método? Perfecto. Seguimos con el segundo. En el segundo, este método ya es uno de los conocidos como potencia ficticia. Vamos a usar acá lo que vimos en potencia ficticia. Y vamos a medir Q aplicando potencia ficticia. Lo que estamos empleando son vatímetros. Los enunciados nos van a decir que estamos usando vatímetros, ¿sí? Queremos medir Q con vatímetros. Si tenemos tres líneas y queremos medir Q con vatímetros, tenemos que utilizar el método conocido como potencia ficticia. Para eso, lo primero que vamos a tener que hacer es el diagrama fasorial. Previamente veamos cómo identificar el circuito. En este caso, cuando usen potencia ficticia para medir la potencia reactiva, van a identificar rápidamente que ese es el método mirando uno de los vatímetros, por ejemplo el primero. Van a ver que mide una corriente, por ejemplo la corriente R, y mide la tensión entre las otras dos líneas. Por ejemplo, acá estoy midiendo BS menos BT. Cuando yo mido la corriente por una línea y mido la tensión entre las otras dos líneas, estoy utilizando potencia ficticia. Si mido la tensión de la misma línea a la cual estoy midiendo la corriente, estoy utilizando Blondel o Aaron. Si mido una tensión que corresponde a las otras dos líneas respecto de la que yo miro la corriente, estoy utilizando potencia ficticia. ¿Se van a acordar, chicos? Esto, entonces, es potencia ficticia. El vatímetro 2 mide la corriente S, entonces mide la tensión TR. El vatímetro 3 mide la corriente por T, entonces está midiendo la tensión UR menos US. Una vez identificado el circuito, bueno, hacemos un diagrama fasorial, colocamos tres tensiones. Fíjense que yo siempre pongo la R en una posición diferente para que vean que es indistinto. La clase pasada usamos R hacia la derecha. En el diagrama fasorial que hicimos hace un ratito lo pusimos para arriba. Ahora lo estamos colocando al R acá, en la posición que está hacia arriba, hacia la izquierda, ¿no es cierto? El R yo lo dibujo donde quiero y a partir de ahí dibujo las otras. Si es secuencia directa, la que sigue a R es la S y la que sigue a S es la T. ¿Ok? Entonces, después, cuando estoy utilizando el método de potencia ficticia,
Lo que voy a hacer, como yo veo que los batímetros miden la tensión entre dos líneas, es dibujar los tres fasores correspondientes a las tensiones entre líneas. Por ejemplo, la tensión ST. Bueno, si acá tengo BS y acá tengo BT, el vector que va entre sus extremos es BST. ¿Ok? Apuntando hacia BS. Entonces acá arriba tengo BST. También la puedo obtener como BS menos BT. Este que está acá sería el BT cambiado de signo. Por eso apunta para arriba. De igual forma, dibujo BRS, ¿ok? Es el vector que existe entre los extremos, entre BR y BS. Y BTR es el fasor existente entre BT y BR, ¿ok? Punta para abajo porque BT apunta para abajo, ¿ok? BTR es este vectorcito en azul que dibujé acá. Siempre hay 30 grados entre las tensiones de línea y las tensiones entre líneas. Estos angulitos son 30 grados. Entonces, ahora escribo lo que me decía el teorema de Blondel. ¿Qué me decía el teorema de Blondel? Q era UR' por IR más US' por IS más UT' por IT. Esta era la potencia ficticia, ¿no es cierto? Le agrego un cuarto término que sea la tensión del neutro, UN', por la suma de las tres corrientes, IR más IS más IT. Como la suma de las tres corrientes es igual a 0, entonces este término que estoy agregando vale 0, por lo tanto no cambia mi expresión anterior. Y después descompongo el paréntesis y los voy sumando a cada uno de los miembros que formaban la suma anterior, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar UR' por IR menos UN' por IR. Lo escribo como UR' menos UN' por IR. Y así con todos los otros dos términos. Voy a tener US' menos UN' por IS y UT' menos UN' por IT. Y por último, tendría, si estuviera trabajando con 4 líneas, acá tendría un último término que sería UN' por IN. Entonces acá me podría quedar un UN' por IN, perdón, me quedaría directamente UN' por IN, ¿sí? Pero en este caso no lo tengo sumado porque no estoy trabajando con la última línea, ¿sí? Entonces descompongo, son solo 3 términos, me queda esto que veo acá. Como dentro del paréntesis tengo una resta entre dos transformadas, eso es igual a la transformada de la resta, UR menos UN transformado, ¿no es cierto? Esto es US menos UN transformado, esto es UT menos UN transformado. Pongo la transformación afuera, ¿ok? Entonces, ahora identifico cuál de estos valores es lo que está midiendo cada uno de mis batímetros, ¿sí? Fíjense que UR menos UN, este UR menos UN, es este, acá tengo R, ¿sí? Transformado, se me va a transformar, es agarrar UR, o sea, escribir UR menos UN, es como decir el valor absoluto de UR, ¿no es cierto? Estoy restándole un neutro que acá no lo tengo, pero yo podría considerar este neutro como un potencial de referencia igual a 0. Entonces, esta es esta tensión. Cuando yo la transformo, obtengo una tensión que está retrasada 90 grados hacia la derecha, en sentido horario. Entonces, esta UR, para transformarse en UR', la tengo que hacer girar 90 grados hacia la derecha. Y veo que me queda colineal con UST. ¿Ok? Entonces, en el lugar donde dice UR menos UN, pongo UST. Fíjense que este cambio de nombre lo hago gracias al diagrama fasorial. El diagrama fasorial que hice me permite hacer este cambio de nombre. El UR transformado se transforma en UST. Y por otro lado veo que UR es raíz de 3 veces más chica que UST, porque UR es una tensión de una línea respecto al neutro, y UST es una tensión entre 2 líneas. Entonces,
esta es igual a esta de acá por raíz de 3, ¿no es cierto? Entonces, para que se conserve la igualdad, yo a la tensión de una línea la tengo que obtener en base a la tensión entre dos líneas dividido raíz de 3, ¿ok? Por un lado me fijo que coincidan en su ángulo, por otro lado tengo que hacer coincidir su módulo dividiendo UST por raíz de 3. Y hago lo mismo para las dos otras fases. US menos UN es esta tensión que tengo acá. La transformada, que me indica este apóstrofe que tengo acá, me coincide con un vector que va hacia abajo. Entonces la US transformada es la que tengo hacia acá abajo. Coincide con UTR, si a la UTR la divido por raíz de 3. Entonces, en el lugar de US menos UN transformada, escribo UTR dividido raíz de 3. Y la UT, que es la que tengo acá abajo, transformada, me va a quedar con lineal con la URS. Recuerden siempre que hacer la transformada es agregarle al vector un ángulo de 90 grados en sentido horario. Entonces, la UT transformada, la UT menos la UN transformada, se me va a transformar en URS dividido raíz de 3. Reemplazo por URS dividido raíz de 3. Y ahora me fijo lo que mide cada batímetro. El 1 sobre raíz de 3 lo puedo sacar como factor común, ¿sí? Entonces, mirando, el batímetro 1 está midiendo IR y UST. En esta expresión, acá tengo UST por IR. Entonces, esto que tengo acá arriba es lo que me está marcando el batímetro 1. Lo reemplazo por el batímetro 1. Ustedes me van a decir, pero bueno, pero para el batímetro 1 yo tendría que agregar el coseno del ángulo, ¿cierto? Perfecto, tengo que agregar el coseno del ángulo, en los tres casos. Eso es lo que hace que la potencia ficticia se me transforme en la potencia reactiva. Agregar los cosenos del ángulo e integrar hace que esta Q se me transforme en la Q mayúscula. Como es algo metódico que lo tengo que hacer en cada uno de los ejercicios, lo vamos a obviar y ustedes directamente, fíjense el batímetro que esté midiendo estas dos magnitudes y directamente escriben, como si ya hubieran multiplicado por el coseno del ángulo y hubieran integrado, reemplazan al batímetro que está midiendo por estas dos, el que está midiendo esta tensión y esta corriente, bueno, ponen esa indicación acá, directamente. Y como en la indicación del batímetro ya está la multiplicación por el coseno del ángulo y ya está la integral, bueno, de este lado, en lugar del Q minúscula, pongo el Q mayúscula. ¿Ok? Entonces directamente acá veo qué batímetro está midiendo UTR y la corriente IS. Bueno, el que está midiendo IS es el batímetro 2 y efectivamente está midiendo UTR. Entonces, en lugar de esto, pongo la indicación del batímetro 2. Y el batímetro 3 vamos a verificar que realmente esté midiendo URS y la corriente IT. El batímetro 3 está midiendo la corriente IT y está midiendo UR menos US, o sea, URS. Para saber cuál menos cuál está midiendo, para identificar bien la tensión, tomen como referencia el borne homólogo. ¿Ok? El batímetro 3, por ejemplo, ¿qué tensión está midiendo? Está midiendo UR menos US, porque yo tomo la UR como la primera de la resta, porque es a la cual está conectada el borne homólogo. Se van a encontrar en la práctica con que alguno de los batímetros está conectado al revés. Por ejemplo, el batímetro 3 podría tener el borne homólogo arriba. ¿Qué pasa si el que armó el circuito conectó el batímetro 3 con el borne homólogo del lado de arriba? Bueno, el batímetro 3 estaría midiendo IT, pero no estaría midiendo URS, estaría midiendo USR, ¿ok? Tomando como referencia el borne homólogo que podría estar arriba,
En ese caso estaría midiendo USR. Entonces acá, como ven que el batímetro 3 mide IT en ese caso, pero en lugar de URS está midiendo USR, que es igual a menos URS, acá en lugar de poner la indicación del batímetro 3, ponen menos la indicación del batímetro 3. O sea, lo ponen pero negativo. Cuando los bornes homólogos de tensión me quedan al revés, el que yo necesito acá, que sale del diagrama fasorial, con el que yo tengo realmente en el circuito, bueno, en ese caso la indicación de ese instrumento la escriben con signo menos. Es decir, que utilizando el método de potencia ficticia, les puede quedar un menos delante de cualquiera de las indicaciones de los batímetros. En este caso en particular, Q me quedó como 1 sobre la raíz de 3 por la suma de las indicaciones de los 3 batímetros. La potencia reactiva entonces se expresa como uno sobre raíz de 3 por la suma de los 3 batímetros. Que esto sea suma o resta sale del diagrama fasorial. Sí o sí, siempre van a tener que hacer este diagrama fasorial en potencia ficticia. Identifican el método mirando la conexión. Cuando la tensión que yo veo está entre las otras dos líneas de la corriente que estoy midiendo, tengo que usar potencia ficticia. Vean en el diagrama fasorial, veamos el batímetro 1. Si yo mido la corriente 1, la corriente correspondiente a la tensión S, ¿sí? Después, si yo en lugar de medir la tensión S, quiero medir una tensión que sea la tensión S transformada, tengo que estar utilizando un vector que esté 90 grados desfasado, o sea, un vector como este, desfasado 90 grados respecto de BS, ¿ok? Que es el BTR. Por eso, en este método, en el batímetro 1, en lugar de conectarlo midiendo BS, al batímetro que está midiendo IS, lo conecto midiendo la tensión TR, la UTR. Entonces, automáticamente le estoy conectando una tensión que es la BS transformada, la BS desplazada en 90 grados. Si yo acá estoy midiendo la corriente IR, y en lugar de medir la tensión en R, como hacía en Blondel, uso la tensión ST, mido la tensión ST, entonces directamente, al batímetro 1, en lugar de medir BR, al colocarle entre sus terminales BST, ya le estoy aplicando una tensión transformada. Si al batímetro 2 está midiendo IS, en lugar de conectarlo midiendo BS, lo conecto midiendo BTR, bueno, al batímetro 2, en lugar de BS, lo conecto midiendo BTR, ya le estoy aplicando una tensión U' transformada. Lo mismo con el batímetro 3. Mido la corriente IT, pero en lugar de medir UT, mido URS. Bueno, URS es la tensión UT transformada, porque está desplazada en 90 grados. Entonces, en un sistema trifásico, puedo obtener las tensiones transformadas directamente midiendo la tensión entre las otras dos fases. Chicos, ¿entendieron este método de potencia ficticia? A ver si les quedó alguna duda. Bueno, en la práctica lo van a terminar de entender, es muy simple. Siempre hay una forma práctica, que lo vamos a ver el viernes en la práctica, de saber cómo tienen que ser estas letritas que están acá, para que yo pueda reemplazar directamente esta UST, por ejemplo, por W1. Si me dicen que estoy trabajando con secuencia directa, yo escribo la secuencia. Secuencia directa es RST. Y vuelvo a repetir el R. Secuencia inversa sería RTS y repito de nuevo el R. O sea, me quedan al revés estos dos. Acá estoy en secuencia directa, RST y vuelve el R de nuevo. Entonces, si estoy midiendo la corriente por el R en un batímetro,
para que el W1 lo tenga que poner positivo acá, tiene que estar midiendo, si estoy midiendo la corriente R, tengo que estar midiendo la tensión ST. Entonces, si acá veo UST, bueno, reemplazo este UST por IR por W1. El W2 está midiendo IS. Bueno, si está midiendo IS, el W2, si está midiendo IS, tiene que estar midiendo la tensión TR. O sea, las dos letras que siguen en la secuencia. Como está midiendo UTR, perfecto, pongo W2. Si estuviera midiendo URT, acá pondría menos W2. Esa es una forma práctica de poder escribir rápido la expresión de la potencia reactiva en este método, sin tener que dibujar el diagrama fasorial y todo eso, ¿no es cierto? Yo conozco la secuencia, escribo esto según la secuencia, y puedo obtener, según la tensión que estoy midiendo, si fuera la UTR o la URT, puedo saber directamente si acá pongo W2 o menos W2. El W3 está midiendo IT. Bueno, si está midiendo IT, tendría que estar midiendo, perdón, acá no me quedó espacio. Vamos a escribirla más chiquita. R, S, T, y vuelvo a repetir las dos primeras, RS. Entonces, si estoy midiendo IT, la tensión que debo medir es RS. Entonces, si el batímetro está midiendo UR menos US, perfecto, la indicación de ese batímetro lo pongo como más W3. URS, pongo W3. Si acá me dijera que el batímetro por el circuito está midiendo USR, porque yo tuviera el borne homólogo acá arriba, perfecto. Si yo acá tengo URS y el batímetro me está indicando USR, acá esto también me dice que la tensión que yo tendría que estar midiendo es RS y el batímetro está midiendo USR, acá pondría menos W3 en ese caso. Bueno, esto va a quedar mejor establecido en la práctica. En el caso que el sistema fuera con carga equilibrada, siempre voy a necesitar que las tensiones sean simétricas, ¿no es cierto? Porque para que tenga validez el diagrama fasorial. Pero acá, en el diagrama fasorial, yo no tuve que dibujar las corrientes. No fue necesario considerar las corrientes. Entonces, aplicando este método, potencia ficticia, yo necesito que las tensiones sean simétricas, que sea un sistema de tensiones simétricas. Pero no necesito una carga equilibrada. ¿Ok? Como no pedí que el phi sea el mismo para todas las fases, entonces la carga puede ser cualquiera. Puedo tener una carga desequilibrada. ¿Está? En el método de potencia ficticia, la carga puede ser cualquiera. El generador tiene que ser siempre simétrico. La carga puede ser cualquiera. Si la carga además fuera equilibrada, me encontraría, si miran este circuito, al tener la misma carga entre las tres fases, los tres batímetros me van a estar marcando lo mismo. ¿Ok? Entonces, en el caso particular, en que el sistema de tensiones es simétrico y además la carga es equilibrada, como los tres batímetros me van a estar marcando lo mismo, bueno, puedo llegar a simplificar esta expresión y poner acá directamente 3 veces por la indicación de uno cualquiera de ellos. Entonces la Q va a ser 3 veces por W1 sobre raíz de 3. O raíz de 3 por W1. Fíjense que tengo un 3 acá adelante que se me divide por raíz de 3 y me queda la indicación de uno solo de los instrumentos. Entonces la Q va a ser raíz de 3 por la indicación de uno cualquiera de los instrumentos. Esto tiene validez cuando la carga es equilibrada. Si la carga no es equilibrada, utilizo esta expresión más genérica.
Bueno, vamos a aplicar ahora el método de potencia ficticia, el mismo método anterior, para cuando tengo 4 cables. Cuando tengo la fase R, S y T y además el neutro. Hay algunas cargas que necesitan las 4 conexiones. En esos casos, fíjense que el circuito es idéntico al anterior, pero tengo agregado el neutro. Para emplear este método de potencia ficticia, teniendo 4 cables, no necesito agregar un batímetro adicional. La conexión es la misma de antes. Si quieren, la revisamos. Miren la conexión de los 3 batímetros. El que mide la corriente R, mide la tensión entre S y T. El que mide la corriente S, mide la tensión entre T y R. Y el que mide la corriente T, mide la tensión entre R y S. El neutro está sin ninguna conexión a los instrumentos anteriores. El circuito básicamente es el mismo que teníamos antes, con el agregado del neutro. Entonces, en una conexión de este tipo, donde se me agregó el neutro y nada más, puedo utilizar el mismo método anterior, el de potencia ficticia. Vamos a ver un poquito las expresiones. Otra vez dibujo el diagrama fasorial, UR, US y UT, correspondiente a secuencia directa. Después de UR viene US, después viene UT. Dibujo las tensiones entre líneas, UST, UTR y URS. Fíjense que siempre salen de la resta. Por ejemplo, URS es UR menos US, entonces es el vectorcito que está entre sus extremos. Los dibujo siempre con el origen común, ¿cierto? Y vuelvo a escribir la expresión que me da el teorema de Blondel. La Q, la potencia instantánea ficticia, va a ser UR' por IR más US' por IS más UT' por IT, y acá agrego la cuarta correspondiente al cuarto cable, UN' por IN. ¿Sí? Y en la suma de corrientes igual a 0, agrego IN. Acá, en lugar de la suma IR más IS más IT, tengo que agregar también IN, para que la suma de estas, considerar que la suma de todas estas corrientes sea igual a 0. Yo tengo que considerar todos los cables que entran a la carga, ¿cierto? Entonces, le resto acá un término que es UN' multiplicado por toda esta suma, y por lo tanto, este término que estoy sumando vale 0, no me cambia la expresión original. Después, descompongo el paréntesis y sumo cada una donde corresponde, a cada uno de los términos anteriores. Entonces, acá voy a tener la UR menos la UN transformada, en el primer término. En el segundo término voy a tener la US menos la UN transformada. En el tercer término voy a tener UT menos UN transformada. Y en el último término, yo tenía 3 términos, y en el último término me va a aparecer UN' por IN, ¿cierto? Bueno. En realidad sería UN' menos UN' por IN. Ese paréntesis, UN' por UN' se me transforma en un 0. Entonces, el cuarto término siempre se les tiene que cancelar. Por ese motivo, el agregar este cable de neutro acá, que me estaría representado por este cuarto término que yo veo acá, y que me va a agregar acá un cuarto término, que es UN' menos UN' por IN, y que se va a cancelar, no me afecta en nada la resolución del circuito. Fíjense que esta expresión es la misma que yo tenía en la expresión cuando trabajaba con 3 cables, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, trabajo igual que antes. La resolución es la misma, exactamente la misma. Miro en el diagrama fasorial UR menos UN transformada, fíjense que es esta que tengo acá. Yo considero al UN como si fuera un 0, ¿sí? Entonces, la UR transformada va a ser UST. Entonces, todo esto transformado
es este UST sobre raíz de 3. El sobre raíz de 3 es para compensar que la tensión entre dos líneas es siempre raíz de 3 veces más larga que una tensión de una sola fase, ¿no es cierto? Respecto al neutro. Entonces reemplazo esta por UST, la US transformada la reemplazo por UTR y la UT transformada la reemplazo por URS. Después identifico cada una de estas con el batímetro que está midiendo cada una, ¿no es cierto? UST e IR. ¿Cuál es el batímetro que está midiendo UST y IR? En este caso, IR y UST corresponde al batímetro 1. Entonces, esta parte de acá, el 1 sobre raíz de 3, lo dejo como factor común, y UST por IR, por el coseno del ángulo entre ellas, y al que le calculo la integral, va a estar siendo indicada por el batímetro 1. Entonces, la Q total va a ser 1 sobre raíz de 3 por la indicación del batímetro 1, más, y me fijo, ¿cuál está midiendo IS y UTR? El batímetro 2 está midiendo IS y UTR. Entonces, le hago corresponder la indicación del batímetro 2. Acá, de igual forma, el batímetro 3. La resolución es exactamente la misma si trabajo con 4 cables y si trabajo con 3 cables. ¿Ok? Potencia ficticia, no me interesa tanto la cantidad de cables con los que trabaje, la resolución es exactamente la misma. Si van a escribir esto en el ejercicio de práctica, lo pueden hacer si quieren, recuerden de agregar este cuarto último término que se va a terminar cancelando y acá ya no aparece. Porque va a ser un término, como siempre, se me está restando por UN. El último término va a decir UN' menos UN'. Bueno, 0. ¿Ok? Puedo, para identificar si a la indicación de cada batímetro la pongo con signo más o con signo menos, puedo utilizar el mismo método que explicamos anteriormente. Escribo la secuencia R, S, T, R, S, perdón por la disprolijidad, y me fijo el batímetro que mide IR tiene que estar midiendo UST. El batímetro 1 mide IR, mide UST, perfecto, lo pongo con signo positivo. El batímetro que mide IS tiene que estar midiendo UTR. Bueno, el batímetro 2 mide IS y mide UTR. Lo pongo como positivo. El batímetro 3, que mide IT, tiene que estar censando URS. Me fijo en el circuito y efectivamente el borneo homólogo está conectado al R, o sea, mide URS, entonces lo pongo como positivo. Si en alguno de los tres casos no coincidiera y el borneo homólogo estuviera al revés, pongo su indicación con signo menos. Y obtengo el valor de Q. 1 sobre raíz de 3 por la suma de las indicaciones de los batímetros. Lo mismo, si el sistema fuese equilibrado en corrientes, este método vale para sistemas que tienen que ser simétricos en tensión, ¿no es cierto? Pero en corriente puede ser cualquier sistema, no necesariamente la carga tiene que ser equilibrada. Pero si además la carga fuera equilibrada, los 3 batímetros me van a indicar lo mismo, entonces esto lo puedo reemplazar por ejemplo, 3W1, y el resultado Q va a ser raíz de 3 por W1, directamente. Igual que antes. Bueno, por último, tenemos el cuarto sistema, que es una variante para utilizar este método de medir potencia reactiva con batímetros, pero utilizando 2 batímetros solamente, ¿sí? Acá utilizamos nuevamente potencia ficticia, pero no estamos empleando Blondel. En este caso, no estamos empleando Blondel. En principio, fíjense que para utilizar este método necesitamos sí o sí
tener un potencial de referencia generado artificialmente, ¿sí? No tenemos el neutro, entonces necesitamos generar el potencial de referencia en forma artificial. Para eso, utilizamos una carga artificial. Es esta R que vemos acá, ¿sí? Es una cajita que tiene una resistencia igual a la resistencia voltimétrica de los otros dos batímetros, ¿sí? Mido la resistencia voltimétrica del batímetro 1 o la del batímetro 2, que son coincidentes, y pongo acá una resistencia del mismo valor. Entonces, el batímetro 1 va a estar midiendo en una fase, el batímetro 2 va a estar midiendo en otra fase. Esta resistencia la conecto en la última fase. Y a las 3 las conecto a un potencial común. O sea, el lado de abajo de las 3 las conecto a un punto común. Entonces, ¿cuál va a ser la tensión en este punto? Bueno, como las 3 tensiones tienen el mismo módulo y están desfasadas 120 grados entre sí, este punto va a tener una tensión que va a ser la suma vectorial de los otros 3 fasores. En un sistema de tensiones simétrico, la suma de esos 3 fasores me da 0. Entonces me generé de esta forma un potencial de referencia 0, artificialmente. Esto es lo que se conoce normalmente como neutro artificial. Entonces, acá, este es un método en el cual voy a medir la potencia reactiva utilizando un neutro artificial. ¿Sí? ¿Cómo identifican cuando están en una medición en la cual están utilizando neutro artificial? Bueno, porque además de los batímetros se van a encontrar con una resistencia, ¿sí? Una resistencia R que está conectada de la misma forma que la parte voltimétrica de los batímetros, ¿sí? Cada uno a una fase diferente. Y los 3 están unidos a un potencial común. Ese potencial común termina siendo el neutro artificial. Bueno, fíjense que en este caso, también, en forma similar a los anteriores, yo mido la corriente por una línea y mido la tensión de otra línea diferente. Si mido la corriente por la fase R, con el batímetro 1, entonces el batímetro 1 mide la tensión de la fase S. Si mido la corriente de la fase S con el batímetro 2, el batímetro 2 mide la tensión en la fase R. ¿Sí? Y en la fase T no hay ningún instrumento conectado, pero tampoco es el que tomo como potencial de referencia. Es un terminal que yo lo estoy utilizando simplemente como un terminal más para obtener el potencial de referencia absoluto. En la línea T no hay nada conectado, lo utilizo para obtener el potencial de referencia 0, que es el neutro artificial. Muy bien. ¿Cómo aplicamos las expresiones en este caso? Me dibujo, estamos en secuencia directa, entonces me dibujo los 3 fasores, UR, US, UT, y las 3 tensiones entre líneas. UST va a ser este de acá, US menos UT, URS va a ser UR menos US, y UTR va a ser UT menos UR. Le dibujo, le pongo la indicación 30 grados para no olvidarme que hay internamente, y escribo el teorema de Blondel, que me dice que la potencia ficticia es UR' por IR, más US' por IS, más UT' por IT. Pongo solo 3 términos porque estoy trabajando con 3 líneas. Entonces, como es un sistema trifilar, IR más IS más IT es igual a 0. Pongo solo 3 términos porque estoy trabajando con 3 líneas. Escribo la primera ley de Kirchhoff. Y como estoy trabajando con la fase T como referencia, digo, voy a calcular la Q tomando como referencia la fase T. Recuerden que en realidad, para los instrumentos, estoy tomando como referencia el neutro artificial, ¿no es cierto? Pero como un cálculo auxiliar, yo digo, bueno, como un cálculo auxiliar, voy a utilizar la fase T como referencia.
Entonces, escribo, ¿cómo sería Q si utilizara la fase T como referencia? Bueno, es UR' menos UT' por IR más US' menos UT' por IS, y acá podría agregar UT' menos UT' por IT. ¿Ok? Porque elegí tomar UT como referencia, pero esa UT' menos UT se me transforma en 0. Recuerden que eso es lo que me producía la reducción del instrumental en 1. Entonces acá directamente no la escribí. Si ustedes quieren, la pueden dibujar, la pueden escribir y la tachan. Como que se dan cuenta que ese último término vale 0. ¿Ok? Es dibujar lo mismo que tienen acá arriba, pero elegí ya como potencial de referencia a UT. Entonces a UR' la resto con UT, a US' la resto con UT, a UT' la resto con UT', se me cancela el último término. Paso la suma de variables transformadas a ser la transformada de la suma. O sea, paso la transformada afuera del paréntesis. ¿Sí? Y ahora veo, en el diagrama fasorial, a cuál corresponde cada uno de estos términos que tengo en el paréntesis. UR menos UT es URT. Entonces, UR menos UT, que tengo acá en el primer paréntesis, es este URT que tengo acá, ¿no es cierto? Pero acá no tengo URT. Tengo UTR, ¿no es cierto? Bueno, por ahora no me preocupo por ese UTR. Por ahora yo busco, una vez que identifiqué UR menos UT, busco la transformada. ¿Cuál es la transformada de UR menos UT? ¿Sí? Es este mismo vector, pero retrasado 90 grados. Sería un vector que está apuntando para acá. ¿Ok? Entonces, acá yo tendría la BTR transformada. Transformada. Esta misma de acá, UTR, transformada significa que la desfasé 90 grados en atraso. Acá tengo la BTR transformada. Lo que yo tengo acá no es UTR, es URT transformada, ¿no es cierto? Y dijimos que URT transformada era igual a UTR transformada. Porque si yo le doy vuelta a los subíndices, obtengo el vector que va apuntando en el sentido contrario, ¿no es cierto? Mirá, no pude poner el menos. Bueno, lo que tengo acá en el paréntesis, entonces, es URT transformada. Sabemos que URT transformada es menos UTR transformada. Acá tengo dibujada UTR transformada. ¿Cuál es menos URT transformada? Perdón, ¿cuál es menos UTR transformada? Bueno, la que apunta en sentido contrario. Y esa me coincide con la tensión US. ¿Ok? Entonces, en principio, todo esto que tengo en el paréntesis la puedo reemplazar por la tensión US. Tengo que agregar algo más, viendo que esto es una tensión entre dos líneas, y esta es una tensión de solo una fase hacia el neutro. Para que sean exactamente iguales, esta cuando la doy vuelta, va a ser igual a esta si la divido por raíz de 3, ¿no es cierto? O la US va a ser igual a esta si la multiplico por raíz de 3. Entonces acá me aparece este término raíz de 3, adicional, que me iguala la longitud de estos dos fasores. Entonces repetimos, chicos. Acá tengo la URT transformada. La URT transformada
es la UTR transformada con signo menos. La UTR transformada es esta UTR desfasada a 90 grados. Y agregándole el signo menos es dar la vuelta hacia la derecha. Me coincide con el fasor US. Escribo acá entonces US y para compensar la diferencia entre sus módulos, a la US la multiplico por raíz de 3. ¿Ok? Y hago lo mismo en las dos fases. En la otra fase tengo US menos UT. O sea que esta es UST transformada. Bueno, acá tengo UST. UST transformada va a ser un vector que me va a apuntar hacia acá. Acá, desfasada a 90 grados. En atraso, tengo UST transformado. Este mismo vector lo desfasé 90 grados para acá. Veo que no me coincide con BR. Me coincide con menos BR. Es como si yo ahora, la BR no me coincidió con BST, ¿cierto? Transformada. Va para el otro lado. Entonces la reemplazo por menos UR. Acá, en lugar de UR, pongo menos UR. Y además, como UR es raíz de 3 veces más chico que UST transformado, multiplico al UR por raíz de 3. Entonces reemplacé el UST transformado por UR con el signo menos y multiplicado por raíz de 3. Una vez que hice este trabajo sobre el diagrama fasorial, voy a mirar el circuito y veo qué batímetro está midiendo cada cosa. Por ejemplo, ¿hay algún batímetro que mida US y R? Bueno, a ver, el batímetro 1 está midiendo IR y efectivamente está midiendo US, porque estoy midiendo la tensión desde US hasta el neutro artificial. Entonces, no me está midiendo una tensión entre dos líneas, sino que me está midiendo la tensión de la línea S solamente, ¿cierto? Al yo utilizar el neutro artificial. Entonces, esto que tengo acá es la indicación del batímetro 1. Y esto que tengo acá, UR por IS, si me voy para arriba, el batímetro 2 está midiendo IS, pero cuando miro la parte voltimétrica, está midiendo UR, ¿no es cierto? Hacia el neutro, como me pide acá, UR. Pero no está midiendo en realidad UR respecto al neutro, está midiendo menos UR. ¿Por qué menos UR? Porque el borne homólogo está conectado del lado del neutro. O sea, yo estoy midiendo 0 menos UR. O sea que el batímetro 2 está midiendo IS y está midiendo menos UR. Entonces acá, en lugar de la indicación del batímetro 2, debería poner menos W2. Menos la indicación del batímetro 2. Como acá adelante ya tenía un menos, los dos menos se van a cancelar. Y como resultado, los raíz de 3 los saco factor común. Me queda que en este caso la potencia Q va a ser igual a raíz de 3 por la suma de los dos batímetros. Entonces logré medir la potencia reactiva utilizando dos batímetros. Con esta conexión, fíjense como una diferencia con el método de Aron, también estoy usando dos batímetros. Cuando tengan el neutro artificial, conseguido a través de un agregado de una resistencia adicional, la indicación de la potencia reactiva no va a ser la resta, sino que va a ser la suma de las dos indicaciones, ¿no es cierto? Y va a estar multiplicada por raíz de 3, igual que antes. Pero recuerden que en este caso, la indicación de la potencia reactiva va a salir de la suma de lo que me marca, lo que me indican los dos batímetros. Otra vez, la suma acá, en realidad, va a depender del diagrama fasorial. El signo de cada uno de los instrumentos va a salir del diagrama fasorial. Bueno, en este método, en el cual utilizamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy la David. potencia ficticia, es también un caso particular de potencia ficticia, en el cual utilizamos neutro artificial.
El sistema de tensiones tiene que ser simétrico. Lo pedimos acá en el diagrama fasorial. Pero la carga, en principio, puede ser cualquiera. No es necesario que la carga sea equilibrada. ¿Sí? La carga puede ser cualquiera, pero si la carga fuera equilibrada, las indicaciones de los dos batímetros no me darían igual. En este caso en particular, con neutro artificial, cuando la carga sea equilibrada, las indicaciones de los dos batímetros no me van a coincidir. Entonces, no puedo hacer igual que antes, como en los dos casos previos, en los cuales decía, bueno, la Q es 2 veces por la W1 por raíz de 3. No. En este caso, no puedo aplicar esa simplificación. Siempre voy a tener que tener en cuenta la indicación de los dos batímetros. Que los dos batímetros me marquen lo mismo no quiere decir en este caso que la carga sea equilibrada. Muy bien. Les dejo acá unas transparencias para que vean cómo realiza una medición de potencia reactiva algunos de los transductores que existen en la industria que son de tipo electrónico, ¿no es cierto? Electrónicamente existe un desfasador de 90 grados, puede estar aplicado sobre la tensión o sobre la corriente. Existe un pequeño transformadorcito para tomar una muestra de la tensión y de la corriente que estamos midiendo. Una de las dos es desfasada a 90 grados, en este caso también la tensión. Luego se hace una multiplicación de las dos magnitudes y finalmente se hace una suma de cada uno de estos términos para cada una de las fases empleadas. Luego hay un circuito que acondiciona este valor que obtuvimos en forma electrónica y nos permite mostrarlo en un display digital o en un display analógico. Esto es lo que se emplea normalmente en la industria como un instrumento digital que permita medir directamente la potencia la potencia reactiva sobre un sistema sobre el cual estamos midiendo, ¿no es cierto? En forma electrónica es muy fácil conseguir este desfasaje, trabajando con amplificadores operacionales. Pueden producir un atraso de 90 grados sobre la tensión medida o un adelanto de 90 grados sobre la corriente medida. Hay diversos tipos de circuitos que permiten obtener la multiplicación de dos señales. Luego hay un sumador que va sumando el aporte de cada una de las fases. Y la indicación puede ser tanto digital como analógica. Esto corresponde un poco a lo que preguntaba alguno de sus compañeros al inicio de la clase. En forma electrónica, no necesariamente tenemos que hacer el desfasaje sobre la tensión, podemos hacerlo sobre la tensión y sobre la corriente, y este desfasador puede actuar sobre un rango de frecuencia mucho más grande, no sobre una sola frecuencia. ¿Sí? Hay circuitos integradores y circuitos derivadores hechos con amplificadores operacionales, que ya los van a ver si todavía no los vieron, que permiten obtener este desfasaje de 90 grados para un rango de frecuencias bastante grande. Entonces acá podrían obtener la potencia reactiva no solo para la fundamental, sino para muchas armónicas. Los detalles de estos circuitos nosotros no los vamos a ver en nuestro cursado, pero les mostramos un poco un diagrama de bloques para que ustedes sepan que existen estos dispositivos, que ustedes los van a ver más adelante en el transcurso de la carrera. Este es un dibujito de un sistema típico construido en base a este diagrama de bloques. Los principios son siempre los mismos que nosotros vemos acá. Últimamente se están utilizando sistemas más nuevos que estos inclusive, que realizan un muestreo de la tensión y de la corriente medida en cada una de las fases, y luego ya no hay un desfasador, sino que directamente una muestra de las tensiones y corrientes entran a un sistema digital, que normalmente es un DSP, y ese DSP calcula la potencia reactiva por un cálculo, y no realiza este desfasaje, ¿sí? Sino que directamente calcula instante a instante la P por la Q instantánea, calcula la integral y de ahí obtiene P,
Y bueno, por cálculo obtiene la U por la I y obtiene S, y con S y P obtiene la potencia reactiva. Pero todo por cálculo, ¿sí? Y no realiza en ningún momento este desfasaje, son cálculos digitales, directamente que se hacen en forma digital, son un sistema de DSP. Lo único que ustedes van a ver en ese caso es que se muestrea la tensión medida en cada fase, se muestrea la corriente por cada fase, y esos valores entran a un circuito integrado, que es un DSP, y a partir de ahí hacen una cantidad de cálculos. Esos cálculos tampoco los vamos a ver nosotros en detalle en nuestro cursado. Bueno, hasta acá llegamos, chicos, por el día de hoy. Les pregunto si tuvieron alguna duda sobre lo que hemos visto.